Bueno, tengo la suerte de llevar 10 años ya haciendo resistencia, entonces siempre he estado bien físicamente, siempre me he preparado bien y bueno, yo siempre he ido mucho en bici, me he preparado mucho, pero nunca he tenido un método de decir esto es así, esto es así para ir en moto, ¿no? Una carrera que hice de resistencia nunca me había preparado para correrla. En Alemania, el Mundial, la gané, entonces yo creo que físicamente siempre he estado bien, con mi hermano nos hemos preparado siempre mucho en motocross, enduro, supermotar, bicicleta siempre me ha gustado mucho, creo que es un complemento de muchas cosas, pero que no tiene nada que ver el físico de resistencia, yo creo que es más mental, porque al cabo de 3 relevos estás cansado, entonces si de coco tú aguantas mucho, pues al final es más el coco que el físico. ¿Cómo se prepara un piloto? Pues la verdad es que es muy difícil el prepararte para una carrera de resistencia porque muchas veces de lo que sufres no es de cansancio, sino de llagas en las manos, muchas veces los callos pues sangran, rozaduras en el culo por el roce constante del mono. Entonces la preparación física es importante como siempre, pero ya te digo, sufres a veces de cosas que no lo puedes preparar. Luego está el tema mental, que quizás es el que cuesta más, de estar tantas horas encima de la moto, estar adelantando constantemente a la gente. Es una carrera muy, muy difícil y mucho de preparar la mente más que el físico. Tengo muchos, ¿no? Pues yo, hostia, siempre había mi sueño pues poder ganar 24 horas de Le Mans, que lo pude hacer, ganar el Bol d'Or, que lo he podido hacer, y ganar aquí, pues por H, pues bueno, no podía ganar nunca, ¿no? Pero bueno, mi principal carrera para ganar sería ganar el Suzuka, que nunca, esa carrera mítica, los 8 horas de Suzuka, que hice un año podium, pero bueno, ganarla es súper complicado, mi hermano la ha podido ganar, en casa están todas las carreras del mundo ganadas de resistencia, pero por eso, me gustaría ganarla particularmente a mí, ¿no? Porque es la carrera mítica en Japón, que es como ganar Le Mans, ¿no? Pero bueno, es la única que me gustaría ganar, aparte de esta, pues que ya por consistencia, por orgullo, ¿no? Porque siempre hacer segundo por poco toca un poco la moral, pero bueno, a ver cómo va. El más amargo 2006, cuando corría con la Honda BQR, que íbamos primeros y se rompió la moto. Yo pensaba, ese año lo teníamos muy bien para ganar y pensaba que ganaríamos con mucha ventaja y la moto se rompió la caja de cambios. Y recuerdo con Ullastres y con David Tomás, de compañeros de equipo, dos clásicos del Campeonato de España, ¿no? Entonces, y muy buenos pilotos, muy buena gente. Entonces, bueno, pensaba que esa carrera la ganaríamos, pero al final se rompió la moto y no la pudimos ganar. Ese sin duda es mi recuerdo más amargo. Y el recuerdo más feliz es hacer la pole con la Ducati y ser actualmente el piloto que ha dado la vuelta más rápida en toda la historia de las 24 horas, tanto en entrenos como en carrera. Entonces, bueno, solo me falta ganarlas. Bueno, la carrera espero tener suerte, sobre todo, que no se rompa nada de la moto, que nadie se caiga delante nuestro y rompa motor y cojamos el aceite, que es lo que siempre más miedo tienes en una carrera de 24 horas, que no pase nada ajeno a lo nuestro, que ya es difícil, y a partir de ahí cuando acabe la carrera, pues si podemos ganar mejor, ¿no? La carrera teníamos ganada, se nos rompió la llanta, luego un compañero mío pues se cayó y perdimos 10 vueltas entre una cosa y otra, ¿no? Y acabamos segundos por medio minuto, entonces la carrera era nuestra, la perdimos por problemas técnicos y por una caída. Y bueno, hace 2 años pues íbamos primeros con 2 vueltas y rompió la moto, ¿no? Entonces es lo que tiene la resistencia, no siempre gana el mejor, no siempre gana el más rápido, sino el más constante y el que no tiene ningún problema. Del fin de semana espero ganar, porque ya te digo, vengo de hacer 8 años las 24 horas y nunca las he ganado, siempre con problemas mecánicos o que alguno de nosotros se caía y ya te condiciona mucho para el resto de la carrera. El equipo Suzuki Catalá es un equipo muy bueno y con mucho palmarés dentro de esta carrera. Mis compañeros de equipo van muy bien y tenemos un equipo muy bueno. Yo creo que ellos le ponen muchas ganas y nosotros los pilotos también. Y si tenemos suerte la podemos ganar, pero ya te digo, es una carrera que cuenta mucho la suerte porque alguien puede romper motor por la noche, te caes, te condiciona la carrera, ¿no? Entonces no es una carrera de pilotos rápidos, sino sobre todo de pilotos constantes y lo que manda es la suerte, realmente lo que manda es la suerte aquí. Esto requiere mucho tiempo
tanto como 6 meses. O sea, la moto hay que revisarla, hay que partir de la moto para ir bien nueva, revisar el motor de dentro, toda la tornillería, y luego hay que ponerle todos los elementos de endurance para hacer los cambios de rueda rápido, cambios de pastilla rápido, hay que aumentar el volumen del depósito de gasolina para ir a lo que manda el reglamento, hay que hacer la carga rápida. Hay muchas cosas y muchos pequeños detalles que es lo que te hacen que sea una moto buena de resistencia. Una moto de resistencia tampoco, por cuestión de peso, no es una moto de velocidad, es una moto que es algo más lenta, porque hoy han rodado 49 y hace 2 semanas en el Campeonato de España rodaron a 46 aquí, o sea, la hace algo más lenta, pero bueno, sigue siendo una moto rápida, muy laboriosa de prepararla, muy laboriosa. Primero, estamos haciendo el Mundial de Resistencia. Hace 15 días hicimos la carrera de Qatar. Las motos nos llegaron esta semana pasada. Para esta carrera he tenido que improvisar mucho porque las motos no las sacamos de la caja hasta la semana pasada. Luego, como dentro de 3 semanas tengo Alemania, la otra carrera mundial, hago esta carrera este año porque esa Cataluña que es aquí en mi casa, si no, no lo hubiese hecho. Porque mi objetivo es el mundial. Vamos cuartos del mundial, en medio de los equipos de fábrica, y allí es la gran batalla mía. Por aquí estamos haciendo lo que podemos. Nosotros partimos de una moto de serie. El motor es un motor de serie, digamos que ajustado con elementos de serie. El embrague está reforzado, luego los calados de distribución también son un poco diferentes, el pulido de culatas y cilindros, todo es un poco, pues bueno, se ajusta el material que se hace de serie. Esto en el tema de motor. Luego en el tema de chasis lo que más se mira es para poder hacer los cambios y los relevos que sea lo más rápido posible, para que la moto esté el menor tiempo posible en el box. Esto es realmente básico, porque si los pilotos corren mucho dentro de la pista y nosotros nos entretenemos fuera, no funciona eso. Como estamos corriendo mundial, corremos en la categoría EWC, aquí permite modificaciones como por ejemplo la instalación, la ECU, los árboles de levas, muelles de válvulas y prou. Porque antes era reclamación Superbike, pero era muy cara porque se podían cambiar muchas piezas. Aquí es prácticamente una moto de serie que cambiamos basculante y horquillas con los cambios de ruedas rápidos, y además el motor, entre una moto de super stock y una moto de WC, la diferencia es árboles de levas, muelles de válvulas, caja de cambios. No es un motor que vaya muy apretado, ¿eh? Las motos del Campeonato de España suelen ser un poco más, son más potentes, al menos tienen 10-15 caballos más, seguro. La ventaja que tiene es que una de las ventajas es que estropea menos los neumáticos porque la moto avance más seguido. Una moto convencional hace un salto, otro salto, y los neumáticos reciben mucha fuerza y se rompen antes. En cambio, en este tipo de motor hace la fuerza más seguida, la moto tracciona más y es menos violenta al acelerar. O sea, ganamos en aceleración, en el menos violente, el piloto padece menos y la moto avance aunque no te lo parezca. Pero hay otro problema añadido aquí. Aquí resulta que hay pilotos que están acostumbrados con los motores chillones y necesitan hacer trabajar el motor de 12 a 14, y aquí no. Aquí es un motor que de 7 tira, pero te da la sensación que no corres, pero cuando miras el tiempo por potencia, sí, estoy corriendo. El piloto tiene que cambiar completamente el chip y adaptarse a este tipo de motocicleta. Bueno, es una carrera muy larga, muy difícil, la conocemos muy bien, ya llevamos muchos años, pero esperamos lo que tenemos en mente, que es ganar. Sabemos que es dificilísimo, sabemos que hay rivales fuertes, está Folk por encima de todos, pero luego no nos podemos olvidar de franceses y belgas que van bien, son gente que funcionan, son gente de resistencia, gente que saben lo que están haciendo.
y no nos podemos olvidar de ninguno de estos también. Debemos hacer una carrera bien hecha, bien planteada, con una buena estrategia. Los pilotos, de hecho, hemos tenido, yo creo que le llamaría suerte a tener los pilotos que tenemos ahora. Realmente son muy preparados, muy motivados, y realmente trabajar con ellos es lo que te hace las cosas más fáciles. Ellos colaboran muchísimo. Bueno, primero el objetivo es el mundial. El objetivo, y yo sí puedo acabar entre los 5 primeros. En el mundial hay 7 motos de fábrica y esto es imposible poder luchar con ellos. Luego tenemos 10 equipos privados como el nuestro. Primer objetivo es quedar delante de todos los privados. Esto ya lo vamos cumpliendo. Pero normalmente somos un equipo y siempre nos vamos inmiscuyendo en medios oficiales. Por ejemplo, en el motor hicimos quinto, muy bien. Y mi objetivo, el mundial, es poder acabar, si acabo entre los 5 primeros, está muy bien. Porque el nivel del mundial de endurance ha subido mucho. En un año, en 2 temporadas ha subido mucho. Se han puesto las fábricas y es muy difícil, porque antes eran equipos semiprofesionales y amateurs como nosotros. Ahora está Honda Europa, está BMW Fábrica, está Yamaha Francia, está Honda Francia, está Honda Inglaterra, Honda Europa, está Yamaha Austria, que depende de Yamaha Japón. Nosotros con esta gente es difícil, pero estamos allí.
Equip número 2, Suzuki català Dunlop! Amb la Suzuki! Victòria per primera vegada de Xavi de l'Amor! Per Víctor Casas! Adri Bonastre! Antonio Alonso! Segona posició, equip número 1, Yamaluc Folk Endurance, amb una Yamaha, David Checa, Josep Monge, Arturo Tifón, Roberto Martínez. Set victòries l'equip de Folk, 6 victòries l'equip de Suzuki català. Tercera posició per l'equip francès, número 33, Team Louis Motot entre Trois, Nance Chevo, Grégory Di Carlo, Dylan Poisson, Nicolas Salso. I al cap d'equip, evidentment, si parlem de Suzuki català, l'aplaudiment pel català, vinga per l'Eduard. Eduard Català i família, que ve cap aquí. Vinga, Eduard. Doncs vinga, anem a entregar al senyor Ivan Tibau, secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Salvador Servià, director general del Circuit de Catalunya, porten les copes per entregar a l'equip guanyador els seus trofeus. Aquí el tenim, l'equip de Suzuki català Dunlop. Xavi de l'Amor, Víctor Casas, Adri Bonastre i Antonio Alarcos. Enhorabona. El senyor Bertran Soler, president de Comissió Esportiva de la Federació Catalana de Motociclisme. El senyor Miquel Martínez, president territorial de Barcelona de la Federació Catalana, entreguen el premi al segon equip classificat, l'equip de Folk Endurance, amb David Checa, Josep Monge, Arturo Tifón i Roberto Martínez. I de nou el senyor Ivan Tibau com a secretari general de l'Esport i el senyor Salvador Servià, director general del Circuit de Catalunya, entreguen el premi, ho faran ara mateix, doncs, a l'equip tercer. Quines copes més maques, i més grosses. Felicitacions per l'equip José, número 23, Nan Cero, Grégory Di Carlo, Dylan Poisson, Nicolas Salso. Cansado, lo primero. No, la verdad es que muy contento porque ganar una carrera tan larga es un esfuerzo tan grande y sufres tanto y te pasan tantas cosas que cuando la ganas te llena mucho y encima ganarle a un equipo como el Folk, que es un equipo del Mundial de Resistencia, que tiene un palmarés brutal en el mundo del endurance. Ganarle a ellos quiere decir que el trabajo que has hecho no es broma y que
y que sin duda es algo muy grande. Bueno, para ganar las 24 horas lo primero que tienes que tener es suerte y luego muchas otras cosas más, ¿no? Claro que nos han pasado cosas, a ellos también, entonces pues bueno, cada uno tiene que jugar sus cartas y ya está. Bueno, primer relevo he tenido un poquito de problemas con los neumáticos, he tenido un par de sustos y nada, cuando me ha pasado Javi, he tenido la mala suerte de que había un doblado entre medio, él la ha pasado por dentro, ya lo he comentado antes en el podium, y al pasarlo por dentro el doblado se ha asustado un poco, yo justamente iba por fuera y en el momento que se ha asustado me he levantado un poco yo y con que el neumático no acaba de funcionar muy bien y he tenido que cambiar la trayectoria un poco brusco, he perdido la rueda delantera. Y nada, esto ha hecho pues, que la carrera fuera un poco a remolque, ¿no? A partir de ahí hemos remontado, cuando estábamos a 2 vueltas tenía un problema técnico en la recta, por desgracia pues sin pensar pues he cruzado la pista mirando que no pasara a nadie sobre todo, pero bueno, igualmente es un acto peligroso y nada, a partir de ahí me han sancionado, me han descalificado de la carrera. Y bueno, bien, contento porque al final cada vez que estábamos lejos hemos remontado, cada vez que teníamos problemas hemos remontado. El problema cuando una carrera vas a remolque, los que van delante siempre tienen margen, ¿no? Y si el problema que hemos tenido lo hemos tenido en ese momento, yo creo que le hemos metido más presión y seguramente hubiese tenido un error, que en este caso pues no han tenido porque han ido muy tranquilos, porque en cada momento que nos acercábamos ellos han tenido la suerte que teníamos un problema nosotros, ¿no? Este año era para ellos y el año que viene intentaremos pues entrenar un poco más con los neumáticos porque hemos tenido muchos problemas, sobre todo a partir de la vuelta 15 hasta la 26, que el neumático se venía abajo. De noche ha mejorado un poco, pero igualmente tenía muchos problemas de spinning y de delante, que se movía mucho el neumático. Pero bueno, dentro de todo, yendo mal, hemos 8 segundos a pocas vueltas del primero y eso pues nos hace estar contentos, hace al equipo que han hecho un súper buen trabajo en el box, gracias a mis compañeros pues, que han dado todo para poder acabar la carrera segundos y el año que viene intentaremos trabajar más pues, para poder ganar la carrera.